Bueno, en esta ocasión vamos a resolver una serie de preguntas en las cuales no hay muchas operaciones que hacer, sino más bien tener en cuenta el análisis que podemos hacerle al enunciado de la misma pregunta. Entonces, pregunta número 1. Carlos, un domiciliario de un restaurante de pizzas, empezó a trabajar esta semana. Su jefe le dio las siguientes instrucciones sobre el área que debe cubrir. El restaurante cubre domicilios a todas las casas que estén a 5 kilómetros a la redonda del restaurante. Vamos viendo las opciones de respuesta. El restaurante es el centro de esta figura y pues, la primera indicación es 5 kilómetros a la redonda, es decir, que ahí podemos trazar una circunferencia de radio 5 para demarcar la zona donde se va a atender. Segundo, debe cubrir los domicilios a las casas que estén a más de 2 kilómetros del restaurante. Más de 2 kilómetros, aquí está el restaurante, es decir, que trazamos otra circunferencia de radio 2. Al trazar esas dos circunferencias, tenemos la región donde se debe atender, ¿cierto? Los domicilios. Pero aquí hay lo hace más específico, dice que se encuentran entre la carrera O y la avenida K. Y aquí tenemos, mire, la carrera O y la avenida K, hacia el norte del restaurante. Entonces, hacia el norte del restaurante, la región que le corresponde sería esta partecita, esta región sombreada entre la carrera O y la avenida K. Descartamos el resto porque aquí está señalado todo, aquí está todo el norte y acá hay una región donde no le pertenece a este domiciliario. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Dice, los términos de una sucesión se calculan con este procedimiento. Paso 1. El primer término de la sucesión es f de 1 igual a 1. Paso 2. El término de la posición n se calcula utilizando el término de la posición n menos 1 por medio de la siguiente fórmula. F de n igual a 1 más 1 sobre f de n menos 1. Tenemos un ejemplo. Vamos a calcular el término número 2. Entonces, f de 2, n se reemplaza por 2. Entonces, es igual a 1 más 1 sobre, si n vale 2, menos 1 quedaría 1. Entonces, abajo quedaría f de 1. F de 1 ya sabemos que vale 1. Hacemos el reemplazo y nos queda 1 más 1 sobre 1. Esta división da 1 más este 1 quedaría en 2. F de 2 es igual a 1. Pregunta, ¿cuál es el valor de f de 3? Entonces, n vale 3. En la fórmula, n reemplazamos por 3 y nos quedaría en 3 menos 1 sería 2. O sea que aquí en este denominador quedaría f de 2. Y f de 2 vale 2, lo que significa que ese término nos queda en 1 medio, 1 sobre 2. Finalmente tendríamos que sumar 1 más 1 medio. El 1 son 2 medios, más 1 medio sería 3 medios. Esa es la respuesta. Si prefiere, puede hacer la operación de 1 más 1 medio, multiplicando en cruz, y va a encontrar que la respuesta es efectivamente 3 medios. Pregunta número 3. Dada la función definida a trozos f de x igual a, la primera parte, 4x menos 6 para todos los valores de x menores o iguales que 2. Esto significa que el 2 está incluido. Y la segunda parte, x a la 2 menos x para todos los valores de x mayores que 2. Para evaluar la continuidad de la función se realizan los siguientes pasos. Paso 1. Se reemplaza x igual a 2 en el primer trozo, en el 4x menos 6. Luego, paso 2, se reemplaza x igual a 2 en el trozo x a la 2 menos 2. Vamos haciendo las operaciones. Al reemplazar la x por el 2 nos quedaría 4 por 2, 8 menos 6. Aquí quedaría 2 en la primera parte. En la segunda parte quedaría 2 a la 2, 4 menos x vale 2, 2 sería 2. O sea, al reemplazar los valores son iguales. Nos da 2 por aquí y 2 por acá. Paso 3. Se comparan los resultados de los pasos 1 y 2. Ya lo hicimos, sabemos que nos dan iguales, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado de la comparación? Aquí leemos las opciones. El resultado del paso 1 es mayor, falso, porque son iguales. El resultado del paso 2 es mayor, falso, porque son iguales. Los resultados son iguales, esa es la respuesta. Pregunta número 4. Una prueba atlética de 10.000 metros planos fue completada por Fernando en un tiempo de 25 minutos.
su entrenador le informa que su tiempo mejoró en un 15% respecto al año pasado. Pero Fernando no se acuerda cuál fue el tiempo en esa prueba. Con el fin de encontrarlo, efectúa el siguiente cálculo. Entonces vamos interpretando estas operaciones que nos presenta Fernando. 25 por 0,15 y eso le da 3,15, 3,75. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Está encontrando el 15% de 25. Entonces, tengan en cuenta que aquí ya hay un error, porque no es el 15% del tiempo de la prueba que hizo este año, sino es el 15% del tiempo de la prueba que hizo el año pasado. Luego, ¿qué hace? A ese 25 le suma el 15% que encontró y le da 28,75. Entonces, ¿qué dice Fernando? Fernando encuentra entonces que su tiempo de la carrera el año pasado fue de 28,75 minutos. El cálculo de Fernando es incorrecto. ¿Debido a qué? Ya sabemos por qué, ¿no? Entonces, las opciones dicen, calcula mal el porcentaje de 15% al realizarlo sin divisiones. Bueno, eso es lo de menos porque matemáticamente esta operación está correcta, ¿cierto? No es una forma de hacerlo sin divisiones. B, suma el valor obtenido, pero debe restarlo porque el tiempo de la prueba disminuyó. Bueno, suma el valor obtenido, pero debe restarlo. O sea, se lo debe restar no al tiempo que hizo este año, sino al del año pasado. Entonces descartamos la B. C, el cambio del 15% con respecto al tiempo del año pasado. Esta es la respuesta correcta. Y la D, pues dice encontrar, que debe encontrar el 115%. Bueno, es un poco ilógico ahí, ¿no? Entonces la respuesta es la C. Pregunta número 5. El coeficiente P de XY mide la relación lineal entre dos variables y se calcula con la fórmula P de XY igual a sigma de XY sobre el producto de sigma de X por sigma de Y. Bueno, aquí nos indica lo que significa cada una de estas partes de esta fórmula. P de XY es el coeficiente que indica o que mide la relación lineal entre las dos variables XY. Sigma de XY es la covarianza de las dos variables. Sigma de X es la desviación estándar de X y sigma de Y es la desviación estándar de Y. Para dos variables se conoce la información que aparece en la tabla. Entonces aquí tenemos en la columna X y la columna Y. ¿Qué se conoce de X? Se conoce la desviación estándar que es igual a 1,7. La varianza no se conoce, pero según esta expresión, la varianza la podemos encontrar, mire aquí, lo que hay dentro de este corchete es la desviación estándar. Entonces, si tenemos la desviación estándar, efectivamente aquí la tenemos, y la elevamos al cuadrado, obtenemos el valor de la varianza. Para Y, ¿qué tenemos para Y? Desviación estándar, no la tenemos. Tenemos la varianza, que es 11,7, pero haciendo el análisis nuevamente, la varianza es el cuadrado de la desviación estándar y lo tenemos. Significa que podemos encontrar la desviación estándar simplemente encontrando la raíz cuadrada de la varianza. 11,7. Su raíz va a ser un tanto más de 3, ¿cierto? 3 por 3, 9. Como es 11, pues va a ser más de 3. Entonces tendríamos la desviación estándar mayor de 3 y la desviación estándar de X que es 1,7. Miren que los valores aquí no son iguales. Además nos dan la covarianza entre las dos variables que es de 5,8. ¿Qué nos preguntan? Dice, ¿es suficiente la información que aparece en la tabla para calcular el coeficiente P de las variables X y Y? Entonces, como ya analizamos y podemos encontrar esos valores desconocidos a partir de los valores que nos dan, entonces, y viendo la fórmula, pues sí es posible encontrar el coeficiente. Entonces, descartamos las que digan no y nos quedamos con la A y con la C. ¿Qué dice la A? Sí, porque la desviación estándar de Y es igual a la desviación estándar de X. Bueno, sí, pero no es esta la razón, porque incluso acá las desviaciones estándar analizábamos que no eran iguales. Este es 1,7 y acá es un tanto más de 3. Por lo tanto, la respuesta correcta viene a ser la C. Sí, porque la desviación estándar de Y se puede calcularse a partir de su varianza, lo que analizamos aquí. Muchas gracias.